Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Si algo he aprendido con tanto tiempo entre animales, es que cada especie tiene su carácter, como las personas. Lo que sirve para unos no sirve para otros. Ya va para 20 años que llegué acá. Aunque quisiera irme, los vivos y los muertos me tienen atado. Ay, si te equivocas, compadre. Aquí el único perro atado es el que se enreda con su propio mecate. ¿Te gustó la historia? ¿Sabes lo que significa? ¿Los sueños son más importantes que la realidad? Tienes que dejar a los vivos con los vivos y a los muertos con los muertos. Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la bienvenida a un episodio más de jueves. Los jueves los estamos dejando ahora para justamente hablar de cine, episodios especiales para hablar con los realizadores, así que bueno, en esta ocasión eso es lo que nos convoca a este episodio especial de jueves y la película es Ricochet, es una película que tuve la chance de ver el año pasado como parte del Festival Internacional de Cine de la UNAM y tengo nada más y nada menos que a su realizador Rodrigo Fiaella. Rodrigo, ¿cómo estás? Saludos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti, la gente pues no está para saberlo, ¿verdad? Pero te hice esperar unos minutitos acá, pero bueno, aquí andamos y tú también andas en medio de la entrevistada y demás ya, bueno, para el momento en el que este podcast se lanza, ya la película está disponible y después de un año, pues sí, también raro, se estrena además en el marco de FICUNAM, también en un año pandémico. ¿Cómo te ha ido en estos días, Rodrigo? Pues muy bien, digo, todavía días raros, pero bien, muy contentos de que finalmente la película llegue a cines, que fue para lo que se hizo, pero también muy contentos de que al menos durante este tiempo haya tenido un buen recorrido en festivales, ¿no? Que siempre es como un buen augurio, y ahora esperemos que estando en salas pues se pueda acercar la gente a verla. Pues sí, es una película diferente. Ricochet es una película que además, pues sí, apela un poco a la sensación de muchos, ¿no? De como estar en un espacio en donde se detiene el tiempo y una serie de situaciones ahí que se presentan. Pero justamente cuéntanos, para la gente que nos está escuchando, Rodrigo, de qué va la película y también cómo es que llega a ti la idea de realizarla. Pues es una película que va un poco de este personaje de Martin, que está viviendo un terrible duelo que no ha podido sopesar, ¿no? de la muerte de su hijo. Y realmente es este día en el que él, dentro de su vida cotidiana, en un pequeño pueblo de México, se entera que van a liberar al posible asesino de su hijo. Y es un poco toda esta reacción interna que él tiene de todo este dolor y este duelo que él no ha sabido manejar, y que al final, pues ahora sí que como Olla Express, de algún modo tiene que salir, y es ese día en el que sale. Justamente como una olla express, y como una olla express también es importante todo el asunto de pues sí. Es que, a ver, la película comienza en una tranquilidad, ¿no? Que para ti es muy importante, los silencios, los paisajes abiertos. ¿Dónde la filmas? Pues la película se filmó en Jalisco, en algunos de las localidades y pueblos alrededor de la laguna de Sayula, ¿no? Como Sayula mismo, Atoyac, Teotihuacán de Corona, ese tipo de localidades. Y ese lugar, la verdad es que nos llamó mucho la atención, justo, bueno, por eso, porque ese es un lugar, digo, además de ser lugares bellísimos y pueblos bellísimos, que tienen esta tranquilidad y esta parsimonía
que la gente de la ciudad hemos perdido, desgraciadamente, y a veces nos cuesta trabajo entender, pero que creo que contrasta muy bien justamente con lo que internamente está viviendo el personaje. Exactamente, y es que estamos viendo en imágenes y con el sonido lo que el personaje va viviendo, y a lo largo de la película, sin entrar en lo que va sucediendo, también se va haciendo presente ese bullicio, ¿no? que va pasando. Para ti es importante justamente capturar la atención de la gente que está viendo la película a partir de estos elementos para, pues sí, interiorizarnos en lo que está pasando el personaje dentro, a pesar de que lo estamos viendo por fuera, ¿no? Sí, totalmente. Creo que lo importante era, en ese sentido de lo que mencionas, era eso, que el mismo ambiente, el mismo lugar, los mismos personajes te vayan llamando hacia lo que está pasando y hacia la atención de la película. Queríamos no utilizar, digamos, los típicos artificios, obviamente, que utiliza muchas veces el cine, como un diseño sonoro artificioso o incluso, ¿no?, música extradiegética, como todo este tipo de artimañas, vamos a llamarle, audiovisuales, que se usan obviamente para decirle al espectador, aquí tienes que sentir esto, aquí va a pasar esto, ahora es el momento en el que sucede esto, ¿no? Sino más bien dejar que sucedieran las cosas y sea la gente la que vaya teniendo su propia progresión de la película, sus propias sensaciones y también sus propias decisiones acerca de lo que está sintiendo los personajes, de lo que está pasando, y sobre todo al final, pues que cada uno tenga su propia, que su propia moral le indique qué es lo que el personaje ha hecho o no ha hecho bien, o si han reaccionado o cómo reaccionarían ellos, ¿no? Claro. ¿Qué referencias tenías en mente en específico en el asunto del sonido y con este elemento que marcamos sobre pues sí, su bullicio interno, su ruido? Claro. Pues es curioso, a nivel de sonido, me acuerdo mucho, es una película muy diferente, pero la de El tío Boom de Apichatpong. Me parece que, bueno, en general en sus películas, además él lo hace mucho. Creo que es un poco el mismo juego, utiliza los mismos elementos reales que hay en el ambiente para crear los ambientes y las sensaciones, no utiliza artificios extra, ¿no? Sino más bien le saca provecho a eso mismo que realista que hay en el ambiente, para eso realista convertirlo en algo a veces incluso mágico, ¿no? Un poco a nivel sonoro, creo que esa es como la referencia más clara y más cercana que recuerdo haber pensado en algún momento, salvando obviamente las distancias totalmente del tipo de películas y de todo, pero ese juego sonoro me interesó mucho ¿no?, de su cine. Claro. Justamente coincide que tu película se estrena al tiempo en el que también se estrena una película de Apichatpong, ¿no? Que es Memoria. Sí, va a estar duro eso es, es difícil, ¿no? De hecho, no sé si voy a ir a ver mi película o la de él. No, bueno, hay espacio para todas las películas y es interesante porque también, y digo, quizá no es una referencia, pero yo pensé pues en Walter Murch y El Padrino, ¿no? En esta escena en la que Michael Corleone está por matar por primera vez como civil, ¿no? Porque pues ya lo había hecho como soldado. Y pues es una escena clave en la historia del cine de los Estados Unidos, ¿no? Porque es como... Totalmente. Sí, la verdad es que es muy interesante ahora que lo mencionas. No lo había yo pensado, pero creo que sí, el trabajo de esa, por lo menos en los setenteros, de esa dupla Walter Murch Coppola es interesante, porque me acuerdo, digo, ahorita que lo mencionas mucho, por ejemplo, pues digo, tal cual, La Conversación, que probablemente es una de las grandes obras maestras del diseño sonoro, justamente porque creo que se acata mucho a eso, ¿no? Aprovechar lo realista para convertirlo en algo incluso, me atrevería a decir, muy superior a lo que la imagen te está diciendo, ¿no?, en la película. Totalmente de acuerdo. Creo que Walter Murch también es uno de los grandes genios del diseño sonoro hiperrealista, incluso, ¿no?, en Apocalypse Now creo que también lo utiliza mucho, el aprovechar los elementos realistas para convertirlos en algo incluso mágico a veces, ¿no? Sí, interesante porque pues sí, justamente ahí más bien entonces la invitación es a que se echen las 3 películas, ¿no? Para que vean un poquito. Me parece una gran invitación. ¿No? Oye, y ahora que estábamos hablando otra vez del sonido, porque también es un tema que a mí me gusta mucho, ¿cómo viviste justamente la proyección de la película el año pasado en Ficunam y cómo vas a vivir
pues ya la posibilidad de que la película se escuche en un sitio ideal como lo es el cine. Totalmente. El problema, digo, desgraciadamente, como bien sabrás, es que este par de años los festivales han sido muy raros, muy complicados y realmente han mostrado su instinto de supervivencia porque en muchos casos, por ejemplo, como el de Ficunam, pues fueron totalmente digitales. Entonces, desgraciadamente en Ficunam no pudimos tener una proyección física, lo cual fue muy triste. La pudimos tener, por ejemplo, afortunadamente en la premier, cuando se estrenó en Roma o en Morelia, así las pudimos tener y la verdad es que obviamente es una sensación muy grata, sobre todo eso, porque es una película que sí pensamos mucho, tanto a nivel de imagen como a nivel sonoro, para verse en sala, ¿no? Creo que hace una gran diferencia verla en sala que verla en streaming. Entonces espero que justo la gente pueda disfrutarla ahora en sala. Sí, pues la invitación es justamente eso. Y además también, pues sí, es algo que ha pesado con los festivales y lamentablemente en el mundo, que es el asunto de la pandemia. Y justamente es un personaje que vive un duelo. Hay una frase que le menciona a otro personaje, que es el personaje de Luisa, a Martin. Le dice, tienes que dejar a los vivos con los vivos y a los muertos con los muertos. Y es un elemento muy importante porque pues también a partir de todo lo que ha estado sucediendo triste y lamentablemente con la pandemia, no se ha permitido justamente vivir los duelos, ¿no? Y de alguna manera, pues sí, es un tema que está ahí en el aire y la película lo toma de una forma importante, porque pues es como decías, esta Olla Express, no sabemos a qué depara, pero hay algo ahí, ¿no? Sí, creo que es interesante. Por supuesto, obviamente en la película no estaba pensado en lo absoluto claro, en ese sentido ni nada, esto vino después, pero creo que tal cual esto demuestra que de lo que habla la película es de cosas universales y atemporales, ¿no? Ahora tenemos tal cual una situación muy particular que, como bien mencionas, tiene que ver mucho con el duelo, con el no saber cómo sacar tal vez esa frustración, ese dolor que podemos llevar y creo que justo es ese tipo de sensaciones y de reacciones o de no reacciones, pues es lo que nos hace humanos y es lo que hace interesante pues al cine mismo, la literatura, al arte en general, ¿no? Si no tuviéramos si no fuéramos tan impredecibles los seres humanos, pues no tendría ningún sentido nada de eso, ¿no? Claro. Y del tema musical, porque justamente mencionabas Apocalipsis ahora y pues, suena Wagner ahí también, que bueno, en la primera parte de la película vemos justamente a Mactan yendo a su casa. También para ti, ¿por qué Wagner? Y digo, conecta bien, pero cuéntame un poquito de tu relación con Wagner, que además con el cine pues tiene una larga tradición, ¿no? Claro, por supuesto. Wagner en particular, pues porque soy muy wagneriano en ese sentido, la verdad, me gusta mucho, soy muy fan de Wagner. Pero el hecho de introducirlo en la película, bueno, que no quería obviamente que fuera gratuito solo porque a mí me gustara meter Wagner, sino para mí era un poco este último lazo que tal vez Martin tiene con su pasado europeo. Es curioso además porque digo, ahora sí que a los que sean wagnerianos, la segunda, bueno, la primera obra que se escucha, que es la obertura de Tannhäuser, pero después, que además esto ya estaba en guión, la segunda obra que se escucha es el holandés errante, que en ese momento obviamente no está planteado que el personaje fuera holandés. Entonces, la verdad es que me pareció muy curioso esa coincidencia de que Martin al final fuera holandés cuando ya estaba marcado desde el guión que la pieza que suena es el holandés errante. Entonces, bueno, dije, bueno, esto es una coincidencia que por algo será y ya está. Sí, claro. Oye, y ya que mencionas el tema del guión, ¿cómo lo trabajaste? Porque también es una película, pues sí, del elemento sonoro, pero también muy visual, ¿no? O sea, como ya lo mencionaba, los planos, el movimiento de la cámara, y finalmente, pues la edición en la que también participas junto con Elena Ruiz. Pero cuéntame un poquito cómo fue que trabajaste el guión, cómo fue el guión en específico, cuántos, el storyboard, cuéntame un poquito de ello. Pues el guión, digo, la verdad es que el guión es un proyecto, la verdad es que muy de atrás. Probablemente la primera revisión del guión es de hace unos 12 años, entonces ha tenido mucho tiempo de irse gestionando, de irse madurando. El guión, creo que lo complicado del guión era creo que dos cosas. Por un lado, ir encontrando estos
estos personajes que le van marcando un poco el camino a Martijn, que yo siento que para mí son como una especie de coro griego nos van diciendo cosas, no forzosamente directamente de lo que está sucediendo, pero sí como del entorno y de lo que el duelo del personaje o el personaje mismo es. Y por el otro lado, pues justamente todo lo contrario del lado de Martijn, poder mantener un personaje que prácticamente se expresa muy poco, que no nos dice mucho de él, que lo vemos hacer muchas acciones muy cotidianas, pero nada de lo que las normas, digamos, del cine moderno y comercial nos marcan, de que si el actor no está haciendo algo que realmente importe o sea interesante o haga avanzar la trama, no lo pongas. Pues aquí es todo al revés, era quitar todo lo que las acciones, digamos, narrativas, y dejar más bien todo lo que el personaje vive por sí solo, más bien, ¿no? Su interioridad. Entonces, para mí ese era el reto que tenía naturalmente el guión. Claro. ¿Y cómo llega Martijn a la película? El Pues, actor, porque también el actor se llama igual. Claro, obviamente en el guión el personaje tiene otro nombre, y la verdad es que otra de las coincidencias que cuando llegó Martijn, pues Martín, dije, bueno, creo que a nivel de nombre también es interesante porque es muy adaptable al español, y obviamente, bueno, salvo además que solemos usar mucho nosotros, ¿no? Pues, un nombre extranjero, pues lo adaptamos y ya está, más fácil. Entonces también ese juego me gustaba. Y Martijn llegó cuando el guión lo mostramos a la directora de casting, a Rocío Belmont. Ella fue lo primero que pensó. Me dijo, bueno, este actor está, Martijn, que es holandés, vive mucho tiempo en España, acaba de relativamente llegar a México, creo que sería muy interesante. Y nada, lo conocimos, le mostramos el guión, le gustó mucho el guión. La verdad es que lo veíamos en un sentido muy similar. Él tiene mucha formación de actor de teatro, y ahí creo que el reto interesante fue quitarle toda esa parte teatral, ¿no? A Martijn, porque él además viene de una escuela que es muy de los gestos y muy de trabajar con el cuerpo y con las expresiones. Y pues esta película es un poco todo lo contrario, casi, ¿no? Es casi la inmovilidad y que todo sea interior, no exterior. Entonces creo que fue un reto interesante para los dos. Pero el haber tenido tanto tiempo de pláticas, porque la verdad es que ensayos no tuvimos, de hecho no tuvimos ensayos en ningún momento como tal, pero hubo mucho trabajo más intelectual, digamos, en ese sentido, ¿no? Incluso de pasarnos referencias, a veces que ni siquiera eran de cine, a veces que eran música o un poema o cosas que nos fueran ayudando como a entrar en el mismo mood. Y la verdad es que funcionó porque, a pesar de no tener ensayos, de haber tenido muy, muy, muy poquito tiempo de rodaje, logramos que la cosa fluyera, y creo que el resultado se logró a tal nivel que, bueno, Martijn logró premio de mejor actor en Morelia, y eso creo que muestra que sí se pudo hacer algo bueno con ello. Sí, sin duda, así como mencionabas, la película festivaleó de gran manera. Y también cuéntame un poquito de la presencia de Andrés Almeida, que ahí lo vemos como un personaje pues no contenido, ¿no? Y oye, ¿qué onda? ¿Cómo fue esta relación que pues termina, sí, marcando, como bien dices, la diferencia que además también termina sucediendo en tu película, o sea, con el espacio íntimo, físico, la casa de Martijn, del personaje, con, pues sí, el pueblo, la algarabía, la vida de México, ¿no? Y bueno, un lugar como en Jalisco y demás. Cuéntame cómo trabajaste esta relación, que pues sí, también, pues sí, luego de repente incomoda tanta algarabía nacional, ¿no? Pues como bien dices, o sea, el personaje de Andrés, ¿no? Que se llama Rafael en la película, es tal cual un poco lo contrario en ese sentido, Martijn, ¿no? Es justo pues, el tipo que el bon vivant, digamos, ¿no? Le gusta la vida, le gusta la gente, le gusta estar con la gente, le gusta el chupe, le gusta sentirse vivo, ¿no? En ese sentido, pero sin embargo es este personaje que también es como el buen amigo, es un poco el Sancho Panza, ¿no? De este Don Quijote, que está siempre a su lado y que de una u otra forma intenta hacer su apoyo y mantenerlo y compartirle la mucha o poca sabiduría que le pueda dar. Y fue muy interesante, la verdad, porque digo, Martijn y Andrés no se conocieron pues literal el primer día de rodaje, pero lograron
realmente hacer una química muy particular. Obviamente, además, Andrés, digo, es un actor que tiene todas las tablas del mundo, se las sabe de todas. Entonces, él obviamente también ayudó mucho a gestionar esta compenetración entre los dos, y creo que se ve en la pantalla muy bien, ¿no? Me gusta mucho, la verdad, ese resultado. Siento que realmente se siente una relación como de amistad, como si fuera de muchos años. Creo que a nivel, obviamente, también de carácter ya personal de cada uno, pues ayuda, que los dos son la verdad, gente muy, muy tranquila, son muy profesionales los dos, muy realmente por el trabajo, sin ningún tipo de ego actoral, ¿no? Que pues muchas veces ¿no? conocemos de tales actores que tienen este ego de yo soy el que tiene que brillar en la pantalla, ni nada de eso, ninguno de los dos. Para ellos lo importante es siempre los proyectos y que todo salga bien. Entonces eso siempre ayuda mucho a que se formen estas químicas que pues obviamente luego vemos en la pantalla. Claro. Sí, pues ahí aplica también otra frase de tu película que dice, cada especie tiene su carácter como las personas, ¿no? En este caso, pues estos personajes, cada uno de ellos tiene su propio carácter. Y en el carácter, pues también, como lo mencionábamos, la presencia del pueblo y de la gente. Cuéntame de este trabajo que, bueno, sin dar detalles un poco del final, también para ti es importante y cómo lo fuiste manejando. Hay algunos elementos ahí, te digo, no quiero revelar algunas como sorpresas de ruido, pero eso ¿cómo fue? ¿Cómo lo grabaste? Cuéntame un poquito de ello, Rodrigo. Pues el pueblo, como bien dices, bueno, pues el pueblo es un personaje por sí mismo, definitivamente. Por eso para nosotros era muy importante encontrar como este lugar o estos lugares. Cuando fuimos a hacer el scouting, cuando empezamos a conocer los pueblos, empezar a decidir dónde, pues encontramos que estos pueblos o esta región alrededor de Sayula tenían esta característica. Uno, pues obviamente de entrada de tener una belleza natural impresionante, de tener una belleza también del pueblo mismo, ser bello. Son lugares extremadamente limpios, la gente es muy, muy orgullosa además de su pueblo, lo cuida muchísimo, y además eso, la gente en sí me parece que es de una belleza extraordinaria. La verdad, muchas veces nosotros creo que estamos muy, muy maleados en las ciudades y estamos poco acostumbrados a encontrar gente que realmente te quiere ayudar de manera desinteresada absolutamente, ¿no? Y fue lo que nosotros nos encontramos, la verdad. O sea, la película no se hubiera podido haber hecho sin esa total bondad de la gente de ahí que nos ayudó, y que además, pues obviamente la mayoría de todos los personajes secundarios y extras, pues es gente de ahí, que también para nosotros era importante mostrar la gente de ahí. Creo que hubiera sido poco sincero querer mostrar la vida de los pueblos y habernos llevado gente de otro lugar o actores a interpretar gente, ¿no? Cosas que no era. Creo que solo en el caso de los actores principales sí lo hicimos, pero por cuestiones más bien de la carga actoral que podían haber tenido esos personajes. Pero en el caso de los otros personajes, lo que nos interesaba pues era ver la gente de ahí, ¿no? O sea, que realmente se sintiera ese realismo. Y luego la otra parte que mencionas del sonido, pues eso la verdad lo fuimos adaptando y pensando en el pueblo mismo. O sea, a nivel de guión sí estaba pensado mucho el sonido y cómo iba cambiando y cómo el mismo sonido también iba generando cosas, pero también sin entrar obviamente en detalles ni nada, estaba planteado de un modo diferente porque claro, no sabíamos cuál era el pueblo. Más bien fue cuando ya estuvimos ahí, al escuchar los sonidos, ¿no? Cómo suena la campana de iglesia en particular, este tipo de cosas, fue que fuimos pensando en cómo hacerlo. La verdad es que además tuvimos la gran ventaja que muy pocas veces se hace y que no debería de ser, yo creo, de que quien graba el sonido y quien lo diseña son personas completamente diferentes. Y nosotros tuvimos la fortuna de que quien grabó el sonido y quien lo diseñó fue la misma persona. Entonces, él conocía totalmente los sonidos reales, que no solo los grabó además, sino sabía cómo se sentía el ambiente en el lugar, de cuando sonaba la campana de la iglesia, o cómo suenan los gallos, o cómo suena la gente, o cómo suena el vacío cuando no hay, ¿no? A media tarde, que es muy común en los pueblos, que la gente, ¿no?, se va a sus casas a esperar un poco a que, después de trabajar, a que baje el sol, y luego en la tarde-noche es que vuelve a salir, ¿no?, de repente ese vacío. Entonces eso ayudó mucho a conformar ese diseño sonoro que para nosotros era muy importante y que el mismo pueblo de cierto modo nos fue dando. O sea, la intención ya
ya la sabíamos, ya la teníamos de qué era lo que queríamos lograr, pero pues los sonidos exactos solo el pueblo mismo nos lo dio. Claro, sí, sonido de Chema Ramos Roa. Y digo, también para no dejar fuera a alguien del elenco, mencióname un poquito la presencia de Yasua Larios, que también pues tiene ahí una relación con el personaje de Martín. Totalmente, pues ella representa justamente esta contraparte del duelo, ¿no? Es Mariana, el personaje es Mariana que representa a su mujer o exmujer, justamente están en este momento que el mismo duelo del personaje tal vez no le ha permitido o no le permitió continuar con su vida de pareja o con su vida de familia. Y un poco creo que lo que juega es tal cual esta contraparte del personaje que obviamente sí logró de cierto modo sobrepasar ese dolor, ¿no? No que lo haya olvidado, pero lo ha logrado incorporar a su vida o ha tenido la sabiduría de incorporarlo a su vida. Y también creo que juega esta dicotomía de cómo tal vez en general los hombres y las mujeres enfrentamos este tipo de acciones, ¿no? En general creo que las mujeres son mucho más fuertes y tienen mucho más carácter para sobrepasar los dolores y los traumas de la vida, por así decirlo, cuando creo que los hombres todo lo contrario, nos cuesta mucho trabajo a pesar de que nos hayan querido convencer de que es todo lo contrario, los hombres somos los fuertes y todo esto creo que no va por ahí. Y también esta contraposición justamente de tal vez del extranjero y del local, cómo manejan, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? A Martín en particular, pues obviamente le hacía le interesaba mucho pues esta cuestión justo de la muerte que a veces nosotros tenemos, esta concepción tan diferente, creo que también ahí juega ese punto. Y Yasua llega un poco al proyecto. También me parece que fue Rocío la que primero nos la recomendó. Uh-huh. Fue un poco más complicado porque de repente se movió mucho los tiempos del rodaje. Entonces ella de repente creo que tenía un rodaje y tuvimos que haber casting. Teníamos otro buen casting, pero luego entonces Yasua se liberó al final y entonces también fue un poco de últimas que logramos incorporar a Yasua al proyecto y bueno, obviamente creo que le incorpora esta cosa no solo de la mujer fuerte, sino también como esta mexicanidad muy particular, no solo en cuanto al genotipo, sino al carácter, ¿no? Claro, y fíjate que, digo, no quiero echar más películas a la bolsa, pero ahorita estaba pensando inclusive en El poder del perro, en todo este retrato de las masculinidades tóxicas y con esto que lo mencionas, pues sí, o sea, está presente la contención y esa olla express porque pues culturalmente pues, el hombre se tiene que reprimir porque pues tiene que ser así, ¿no? Y en fin, bueno, son muchos elementos que están vaciados en una película que vale mucho la pena ver, que vale mucho la pena escuchar y que vale mucho la pena reflexionar. Ricochet de Rodrigo Fiaella, que está presente en cines y que pues bueno, ahí les pedimos que le echen un ojo. Yo la pondría como prioridad, ¿no? Para que entren primero a verla y ya después con calmita van despachándose las demás. Rodrigo, ¿algo más que quieras decir? Pues solo agradecerte mucho la invitación y el interés. La verdad es que siempre es muy divertido hablar justo con gente que le interesa el cine y tener estas discusiones. Está muy bien. Y pues obviamente invitar a la gente que vaya a ver la película a la sala. Insisto, creo que sí es una película que, creo que todas las películas en general la gente las piensa para pantalla grande, pero sí creo que hay películas en general muy particulares que en las salas son muy diferentes a cuando uno las ve en streaming y yo siento que esta es una de ellas, entonces ojalá la gente las pueda disfrutar en la sala. Sí, sin duda alguna. Pues ahí está la invitación, Rodrigo. Yo voy a subir despuesito de publicar el tweet y las redes con este episodio, mi reseña del Ficunam pasado. Me eché una mini reseña de 2 minutos 20 segundos en pijama y con pantuflas. Y bueno, ser en estos tiempos. Exactamente, sí, pues también esa cobertura sí me la eché, o sea, como un festival en casa y bueno, te agradezco mucho, Rodrigo, mucho éxito con todo lo que haces. ¿Dónde podemos seguir tu paso, el paso de la película en redes, en internet? Pues en redes, la película está en Facebook, no me acuerdo exactamente ahorita pero bueno, si la buscan Ricochet, y en Instagram también está, creo que ahí está más fácil, creo que es
Ricochet-film, ahí también pueden seguirla. Y bueno, y el mío personal es Rodrigo Fiallega, así tal cual mi nombre, muy sencillito, así me pueden encontrar cualquier cosa. Buenísimo, pues te agradecemos mucho por tu presencia, muchas gracias por la película, estimado Rodrigo, y cualquier cosa que tengas siempre que promover o anunciar, aquí tienes un espacio en este podcast. Te agradezco mucho, muchas gracias y nada, te mando un abrazo y ojalá hablemos pronto. Claro que sí, pues nosotros nos vamos, despedimos este mini podcast, vayan a correr a ver ya Ricochet de Rodrigo Fiallega. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.